Atención. Si crees en el amor incondicional, este vídeo podría arruinarte el día. Antes de sumergirte en esta historia de traición en la alta sociedad de Madrid, haz clic en suscribirse y me gusta. Tu apoyo es vital para que sigamos contando verdades incómodas como esta. El sonido era un ritmo frenético y vibrante, como un colibrí atrapado en una jaula de cristal. Para Isabela del Río de Orez, de 35 años, era la melodía más hermosa que había escuchado jamás. Ahí está, 160 latidos por minuto, un corazón fuerte y sano. Sonrió la doctora Alarcón, mientras deslizaba el transductor del ultrasonido sobre el vientre a un plano de Isabela. Las lágrimas humedecieron los ojos de Isabela. Esta minúscula vida palpitante era real. Era suya y de Roberto Moncada. No podía esperar para darle la sorpresa, para ver cómo la impenetrable fachada de Roberto Moncada, el titán inmobiliario más poderoso de Madrid, se rompía en la alegría desenfrenada de un futuro padre. Apretó la impresión térmica granulada como si fuera un billete de lotería premiado, ignorando que, en menos de una hora, se sentiría como el obituario de la vida que creía tener. El lobby de Moncada Inversiones, en el corazón del distrito de Salamanca, estaba diseñado para intimidar. Techos altísimos de vidrio y acero, suelos de pulido granito negro, que reflejaban tu insignificancia, y un silencio reverente, que hablaba de movimientos de dinero muy, muy serios. Durante 5 años, Isabela había sentido que era su segundo hogar. Hoy, le parecía un país extranjero. La recepcionista, una joven llamada Clara, cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos, le dio una mirada ensayada de bienvenida. Señora Moncada, qué agradable sorpresa. El señor Moncada no la espera. Lo sé. Isabela sonrió radiante, sujetando su bolso con más fuerza. La preciosa ecografía estaba bien guardada dentro. Tengo la mejor sorpresa para él. ¿Está en su despacho? La sonrisa de Clara vaciló por una fracción de segundo. Un destello de pánico cruzó su rostro antes de que la máscara corporativa se recolocara. Sí, pero está en una reunión muy importante con la señorita Vidal de Adquisiciones. Dejó instrucciones estrictas de no ser molestado. Carmen Vidal. El nombre le resultaba familiar. Joven, astuta, agresiva. Roberto la había mencionado un par de veces, impresionado por su instinto asesino. La burbuja de alegría de Isabela no podía ser pinchada por una simple reunión. Oh, solo me llevará un segundo. Esto es más grande que cualquier adquisición. Te lo prometo. Se dirigió hacia el ascensor privado que conducía a las suites ejecutivas en el piso 50. Clara prácticamente saltó de su silla. Señora Moncada, por favor, realmente no puedo permitirle subir. Fue muy específico. La inusual urgencia en la voz de la joven finalmente registró. Un diminuto escalofrío de inquietud comenzó a formarse en el estómago de Isabela. Durante 5 años, ella había tenido acceso sin restricciones. Ella era la esposa, la futura madre de su heredero. La mujer que Roberto llamaba su estrella polar. ¿Por qué estaba siendo bloqueada como una comercial cualquiera? Clara, está bien, dijo Isabela, su voz ahora un poco más fría. Soy su esposa, asumiré toda la responsabilidad. Pulsó el botón del ascensor. Su reflejo, una mujer elegante y suave en un vestido de cashmere color crema, contrastaba con los ángulos duros del lobby. El ascenso fue silencioso. Normalmente, esa subida se sentía emocionante, pero hoy, con cada piso que pasaba, el escalofrío en su estómago se convertía en un nudo de pavor. ¿Por qué Clara había estado tan desesperada por detenerla? El rellano del piso 50 estaba en silencio. La asistente personal de Roberto,
Una mujer mayor y severa, que había estado con él durante décadas, no estaba en su escritorio. Extraño, las dobles puertas de su loft de esquina estaban ligeramente entreabiertas. Isabela pudo escuchar sonidos débiles desde el interior. No la cadencia resonante de la voz negociadora de Roberto, sino un murmullo bajo y una risa suave y femenina. Su corazón comenzó a latir con un ritmo frenético propio, un contrapunto enfermizo al aleteo saludable del de su bebé. Empujó la pesada puerta de roble. La oficina era una obra maestra de poder corporativo. Una pared de ventanas de suelo a techo ofrecía una vista de pájaro de Madrid. Un masivo escritorio de caoba estaba vacío. Sus ojos se sintieron atraídos por el lujoso sofá de cuero en la esquina. Y allí estaban: Roberto Moncada, su esposo de 5 años, el hombre que le había tomado la mano a través de 2 abortos espontáneos y le había prometido el mundo. No estaba en una reunión. Estaba inclinado sobre Carmen Vidal, su mano enredada en el cabello oscuro y liso de ella. La blusa de ella estaba desabotonada. La corbata de él estaba floja. Y estaban inmersos en un beso apasionado, voraz. No era un error torpe y ebrio. Era ensayado, íntimo. El aire estaba cargado de una familiaridad que hablaba de innumerables momentos robados. El tiempo pareció deformarse, ralentizándose hasta que cada segundo fue un fotograma distinto y doloroso. La lana suave de su vestido, el frío del cuero del asa de su bolso clavándose en su hombro, el crujido de la ecografía dentro, el sonido de su propia respiración, fuerte y entrecortado en el silencio de la oficina. No la vieron al principio. Isabela hizo un pequeño sonido involuntario, un jadeo, un sollozo. No estaba segura. La cabeza de Roberto se levantó. Sus ojos, generalmente de un azul frío y calculador, se abrieron en shock, pero fue reemplazado inmediatamente por otra cosa: irritación, pura y no adulterada molestia por haber sido interrumpido. No había vergüenza, ni pánico, ni culpa, solo la fría furia de un rey cuyas cámaras privadas habían sido invadidas. Carmen Vidal se apartó, una sonrisa engreída y triunfante jugando en sus labios, mientras se abotonaba la blusa con calma. Miró a Isabela no como una mujer agraviada, sino como una competidora que acababa de quedar obsoleta. «Isabela», dijo Roberto, su voz un gruñido bajo. Se puso de pie, enderezándose la corbata, un gesto de compostura más insultante que cualquier disculpa. Deberías haber llamado. La desfachatez, la culpa en su tono, rompió el hechizo. El mundo regresó en un torrente de náuseas y dolor blanco y caliente. Isabela no gritó, no lloró. Hizo lo único que pudo. Se dio la vuelta y se marchó. Caminó más allá del escritorio vacío de la asistente hacia el ascensor silencioso, su mano descansando protectoramente sobre su estómago. Mientras las puertas se cerraban, sellándola en la caja espejada, finalmente vio su propio reflejo. La madre alegre y expectante se había ido. En su lugar, había un fantasma, su rostro una máscara pálida de horror. Y en su mano, todavía sostenía el bolso que contenía la imagen granulada en blanco y negro de una promesa que acababa de hacerse añicos. El ascensor descendía, pero Isabela sentía que estaba en caída libre. El descenso suave y silencioso reflejaba el desplome de su estómago, el colapso de todo su mundo. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo cavernoso, caminó directamente a través, con la mirada fija en las puertas giratorias de cristal. No vio el rostro consternado de Clara, ni escuchó los susurros apagados que la siguieron.
El ruido de la ciudad la golpeó como un impacto físico. El ulular de las bocinas, el lamento distante de una sirena, la cacofonía de 1.000.000 de vidas avanzando, mientras la suya acababa de detenerse con un ruido chirriante. No tomó un taxi. No llamó a su chofer. Simplemente caminó. Sus pies calzados con tacones caros pero poco prácticos se movían automáticamente sobre el agrietado pavimento de Madrid. Caminó sin dirección, un fantasma a la deriva entre la bulliciosa multitud. La Gran Vía, con sus escaparates brillantes que una vez prometieron una vida de lujo sin esfuerzo, ahora le parecía grotesca. Los diamantes en el escaparate de la joyería parecían fragmentos de hielo. Los maniquíes, envueltos en sedas, eran solo efigies huecas de una vida de la que ya no formaba parte. Su teléfono comenzó a vibrar en su bolso, una vibración persistente y enfadada. Sabía que era Roberto. Lo ignoró. Vibró una y otra vez. Una notificación de mensaje de texto apareció en su reloj. Isabela, ¿dónde estás? Necesitamos hablar de esto. Hablar de esto. Como si fuera una negociación comercial que había salido mal. Como si su traición pudiera ser detallada, discutida y resuelta con un conjunto revisado de términos. El lenguaje clínico y desapegado le provocó una nueva ola de repulsión. Se encontró en el Parque del Retiro, los caminos cuidados y los árboles teñidos de otoño, un fuerte contraste con el caos en su mente. Se hundió en un banco frío y vacío. La vibración en su bolso finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue de alguna manera más ruidoso. Sacó la ecografía, el diminuto parpadeo de vida con forma de judía. Su bebé. Su bebé. La palabra, su era un cuchillo en su corazón. Este niño fue concebido en una cama que era una mentira. Nacería en un hogar construido sobre el engaño. ¿Qué clase de vida sería esta? Crecido por un padre que veía el compromiso como un inconveniente menor, y una madre cuyo corazón acababa de ser pulverizado. El tormento psicológico comenzó su trabajo insidioso. Los susurros de duda que había reprimido durante años se convirtieron en un rugido. ¿No era lo suficientemente interesante? ¿No era lo suficientemente ambiciosa? Ella se había retirado voluntariamente de su propia prometedora carrera como curadora de arte para ser la esposa corporativa perfecta, organizando cenas impecables, administrando sus hogares, siendo la mujer serena y elegante en su brazo. Había pensado que era una asociación. Ahora veía lo que era: un papel. Y aparentemente era reemplazable. Carmen Vidal era más joven, más hambrienta, una jugadora en su mundo. Isabela era solo la esposa. Otro mensaje de texto de Roberto. No seas tan dramática, Isa. Esto no fue lo que pareció. El gaslighting era tan flagrante, tan insultante, que casi la hizo reír. Un sonido histérico y roto se ahogó en su garganta. ¿No lo que pareció? Era exactamente lo que parecía. Era la historia más vieja y trillada del libro. El hombre poderoso y su joven subordinada. La esposa confiada en casa. Una claridad fría y dura comenzó a atravesar la niebla de su dolor. Esto no fue un error. Esto fue un patrón. Las noches que llamó reuniones de junta. Los viajes de fin de semana para relaciones con inversores. La distancia repentina e inexplicable que había crecido entre ellos durante el último año, que ella había atribuido tontamente al estrés de su trabajo. Todo encajó. Cada mentira una pieza perfectamente colocada en un mosaico de traición. Pensó en su extenso ático con vistas al parque. No era un hogar. Era un escenario. Cada pieza de arte,
cada mueble, había sido elegido para proyectar una imagen de poder y éxito. Su éxito. Su vida se había convertido en un accesorio para él. Y ahora, el accesorio estaba empañado. La decisión se cristalizó no en un momento de ira, sino en un momento de escalofriante calma. No podía volver. No podía sentarse frente a él en su mesa de comedor pulida y fingir que esto no había sucedido. No podía criar a su hijo en esa casa, en esa vida, respirando el aire envenenado de sus mentiras. Quedarse sería asfixiarse lentamente. Dejar que un pedazo de su alma muriera todos los días. Su bebé merecía más. Ella merecía más. La vibración comenzó de nuevo. Esta vez ella respondió. ¿Dónde demonios estás, Isabela? La voz de Roberto era tensa con rabia controlada, no preocupación. Rabia. La rabia de un hombre que había perdido el control de la narrativa. Isabela miró al cielo indiferente. Su propia voz, cuando salió, era irreconocible. Era tranquila, firme y vacía. Te estoy dejando, Roberto. Hubo un silencio atónito al otro lado. No seas ridícula. Estás molesta. Vuelve a casa y lo arreglaremos. No hay nada que arreglar, dijo ella, sintiendo las palabras como piedras en su boca. Te vi la verdad. Se acabó. Estás embarazada de mi hijo, Isabela. No vas a ir a ninguna parte. La posesividad en su tono, la forma en que dijo, mi hijo. Lo sé yo. Te equivocas, susurró, más para sí misma que para él. Finalizó la llamada, bloqueando su número sin dudarlo. Se levantó del banco, sus movimientos rígidos. La larga caminata no había terminado. No estaba caminando a casa. Estaba caminando lejos de ella. No tenía plan. No tenía dinero propio de qué hablar. Todo estaba atado a su nombre, en sus cuentas conjuntas. Estaba embarazada, sola y a la deriva en una ciudad de 3 millones de personas. Pero por primera vez en años, sintió un atisbo de algo que no era prestado del éxito de Roberto. Era algo aterrador y frágil. Era su propia voluntad. Sacó su teléfono por última vez y se desplazó por sus contactos, pasando a sus amigas de la alta sociedad y conocidos de negocios, hasta que encontró un nombre que no había llamado en años, un salvavidas a una vida antes de Roberto. Su dedo flotó sobre la pantalla, luego presionó. «Javier», dijo, su voz finalmente quebrándose. «Soy Isabela del Río. Necesito tu ayuda». Pausa para el pensamiento. ¿Qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Le contarías la verdad a tu familia o intentarías desaparecer en silencio? Deja tu comentario abajo. Y si crees que Isabela está tomando la decisión correcta, dale a me gusta. El despacho de abogados de Javier Gutiérrez era la antítesis del mundo de Roberto. Ubicado en un edificio antiguo en el barrio de las Letras, era un espacio de caos controlado. Las estanterías rebosaban de textos legales. Las pilas de expedientes cubrían la mayoría de las superficies planas, y el aire olía a papel viejo y café fuerte. Javier no había cambiado desde sus días universitarios, todavía larguirucho, con una frente pensativa y ojos amables que tenían la habilidad de ver a través de las defensas de la gente. Se especializaba en trabajo pro bono, luchando por inquilinos contra propietarios sin escrúpulos y representando a clientes que no podían pagar el tipo de abogados corporativos que Roberto mantenía. Miró el rostro pálido y destrozado de Isabela y simplemente dijo, «Adelante, siéntate, te prepararé café». «Descafeinado», dijo ella con voz entumecida, hundiéndose en un sillón de cuero desgastado. Estoy embarazada». Javier hizo una pausa, con la mano en la cafetera. Su expresión se suavizó de preocupación a una profunda y dolorosa simpatía.
Oh, Isa, lo siento mucho. No necesitó preguntar qué pasaba. El hecho de que ella estuviera aquí, pareciendo una refugiada de una jaula dorada, se lo dijo todo. Durante la siguiente hora, la historia brotó de ella. La ecografía, la oficina, la sonrisa engreída de Carmen Vidal, la exasperante falta de remordimiento de Roberto. Javier escuchó pacientemente, con las manos entrelazadas. Su mirada nunca se desvió. No interrumpió. No juzgó. Simplemente la dejó vaciar el veneno de su sistema. Cuando terminó, su voz un susurro ronco. Finalmente habló. «De acuerdo», dijo, su tono tranquilo y metódico. «Esto es lo que va a hacer. Primero, intentará controlarte. Ya empezó con las llamadas y los mensajes. Cuando eso no funcione, intentará comprarte, ofreciendo un acuerdo generoso con un NDA, acuerdo de no divulgación, blindado. Cuando te niegues, te amenazará. Usará al bebé como palanca. Dirá que eres una madre no apta, que estás emocionalmente inestable. Contratará a los abogados de custodia más despiadados de España. Intentará agotarte emocional y financieramente hasta que regreses a rastras bajo sus términos. Escucharlo expuesto tan clínicamente fue aterrador, pero también validante. Era exactamente lo que Roberto haría. Él no veía una familia. Él veía un activo, una negociación. «No puedo luchar contra él, Javier», susurró Isabela, la desesperación regresando. «Él lo tiene todo. Yo no tengo nada. Mi nombre está en las cuentas bancarias, pero él las controla. Mi coche es arrendado por su empresa. El ático está a su nombre. Soy una dependiente glorificada». «No lo eres», dijo Javier con firmeza. «Eres su esposa y eres la madre de su hijo. Eso te da derechos, pero tienes razón en una cosa. Una lucha frontal ahora sería brutal. Nos enterraría en mociones legales antes de que llegáramos siquiera al descubrimiento». Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Así que no lucharemos contra él. Todavía no. Haremos que desaparezcas». La idea era a la vez aterradora y liberadora. Simplemente desvanecerse. «¿Cómo? Tienes un activo que él no puede tocar fácilmente, ¿verdad? La herencia que te dejó tu abuela. El fideicomiso». Isabela lo había olvidado. No era una cantidad enorme para los estándares Moncada. Un poco más de 100.000 euros de su abuela. Una mujer ferozmente independiente que había insistido en que el fideicomiso se estableciera únicamente a nombre de soltera de Isabela, del Río, como dinero para irse, por si acaso. En ese momento, Isabela se había reído. Ahora, se sentía como un salvavidas desde más allá de la tumba. «Tendremos que ser inteligentes al respecto», continuó Javier, ya dibujando notas en un bloc legal. «Lo liquidaremos en silencio, sin grandes transferencias. Lo moveremos a través de una serie de cuentas. Te ayudaré a establecer una nueva identidad. Nada ilegal, solo una nueva vida bajo tu apellido de soltera. Nueva cuenta bancaria, nuevo teléfono, nueva dirección. Volverás a ser Isabela del Río». El nombre se sintió extraño, una reliquia de una vida pasada. Pero decirlo, incluso en su mente, se sintió como tomar una bocanada de aire fresco. Mientras tanto, desde el piso 50 de su torre de cristal, Roberto Moncada estaba descubriendo los límites de su poder. Sus llamadas iban al buzón de voz. Sus mensajes de texto no eran entregados. Fue a su ático, esperando encontrarla llorando en su dormitorio, lista para su discurso cuidadosamente elaborado de disculpa y explicación. Encontró el apartamento vacío. Su armario estaba intacto, su joyero lleno. Pero su pasaporte se había ido,
junto con una pequeña caja sentimental de cosas de su madre. Su molestia inicial se cuajó en una furia fría. Esto no era parte del guión. Isabela se suponía que era emocional, maleable. Esta acción silenciosa y decisiva era algo nuevo. Era desafío. Y Roberto Moncada no toleraba el desafío. Hizo exactamente lo que Javier predijo. Llamó a su jefe de seguridad, un ex detective de la Policía Nacional, con una red de contactos. «Encuentra a mi esposa», ordenó. «Está embarazada y emocionalmente angustiada. Me preocupa». Lo enmarcó como preocupación, pero era una directiva de recuperación. Quería su propiedad de vuelta. Durante las siguientes 48 horas, Javier e Isabela se movieron rápidamente. Mientras los hombres de Roberto revisaban aeropuertos y extractos de tarjetas de crédito vinculadas a Isabela Moncada, Javier estaba preparando una nueva vida para Isabela del Río. Encontraron una pequeña casa rural para alquilar en un pueblo tranquilo y olvidado de Asturias, un lugar de colinas ondulantes, calles principales adormecidas y servicio de telefonía móvil irregular. Era el último lugar donde alguien buscaría a la esposa de un millonario de Madrid. Al tercer día, Isabela salió de la oficina de Javier con un teléfono de prepago, una tarjeta de débito para una nueva cuenta bancaria financiada con el dinero de su abuela y un mapa. Llevaba jeans, un suéter simple y una gorra de béisbol, un uniforme de anonimato. No se parecía en nada a la mujer del vestido de cashmere. «¿Estás segura de esto, Isa?», preguntó Javier, con los ojos llenos de preocupación. «Estoy aterrorizada», admitió, «pero estoy más aterrorizada de quedarme. Él no buscará a Isabela del Río. Está buscando a la señora Moncada, y ella ya no existe». Tomó un tren desde la estación de Atocha. La estación bulliciosa y lúgubre, un mundo de distancia de los coches privados y los lobbies prístinos a los que estaba acostumbrada. Mientras el tren se alejaba hacia la luz menguante de una tarde, miró hacia atrás al horizonte de Madrid, una jaula brillante de la que acababa de escapar. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de despedida. Estaba conduciendo hacia lo desconocido, una mujer embarazada con el corazón roto y una pequeña cuenta bancaria. Pero estaba conduciendo hacia una vida que sería, por primera vez en mucho tiempo, enteramente suya. El pueblo de Villanueva, Asturias, era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse. Era un pueblo de iglesias con agujas blancas, un solo semáforo parpadeante en la calle principal y una extensa plaza donde se celebraban mercados de agricultores los sábados. Para Isabela, que ahora vivía como Isabela del Río en una pequeña cabaña de tablones en un camino de tierra, era un santuario. El silencio fue lo primero que notó. Era una entidad viva, rota solo por el canto de los grillos por la noche y el susurro del viento a través de los viejos robles. Después de años del constante zumbido de Madrid, la calma era a la vez inquietante y profundamente curativa. Los primeros meses fueron un borrón de supervivencia. Compró un coche familiar usado y confiable, amuebló su cabaña con muebles de segunda mano de la cooperativa de antigüedades del pueblo y aprendió el arte de vivir con un presupuesto limitado. Los lujos que había dado por sentado, comestibles gourmet, ropa de diseñador, tratamientos de spa semanales, se evaporaron. Fueron reemplazados por placeres más simples y profundos. El sabor de un tomate fresco del puesto de la granja, el calor de una colcha que había comprado en una venta de la iglesia, la alegría de sentir a su bebé patear por primera vez, sin la sombra de la traición, cerniéndose sobre el momento. Su embarazo progresó.
Su vientre se hinchó en una curva suave y protectora. Encontró una médica local, una mujer amable y sensata llamada doctora Elena Ortiz, que no hizo preguntas sobre su pasado ni sobre la ausencia de un padre. En Villanueva, la gente respetaba la privacidad. Te juzgaban no por quién eras, sino por lo que hacías. Y Isabela, o Isa, como sus vecinos llegaron a conocerla, era tranquila, educada y se mantenía a sí misma. Comenzó a pintar de nuevo. Había abandonado su arte después de casarse con Roberto, convencida por sus sutiles despidos de que era un hobby lindo, pero no una actividad seria. Ahora, con un juego de acrílicos baratos y lienzos de la tienda de artesanía local, redescubrió su voz. No pintó los grandes paisajes urbanos a los que estaba acostumbrada. Pintó la corteza nudosa de un roble, la forma en que la luz de la mañana se filtraba por la ventana de su cocina, la fuerza tranquila en los rostros de las mujeres en el bar local. Su arte se convirtió en su terapia, una forma de procesar el trauma y recuperar las partes de sí misma que había perdido. Pero el fantasma de su vida pasada nunca estuvo lejos. Algunas noches se despertaba empapada en sudor frío, la imagen de Roberto y Carmen en ese sofá de cuero grabada en su mente. El conflicto psicológico rugía dentro de ella. Estaba construyendo una nueva vida, encontrando una fuerza que nunca supo que poseía. Sin embargo, también era una fugitiva. Cada vez que un coche nuevo conducía lentamente por su camino, su corazón se agarraba con pánico. Cada número desconocido que llamaba a su teléfono desechable le enviaba una descarga de adrenalina. Javier era su único vínculo con ese mundo. Hablaban una vez a la semana. Sus conversaciones un baile cuidadosamente coreografiado de lenguaje codificado. Él la ponía al día sobre la búsqueda de Roberto. Era implacable. Roberto había contratado una firma de investigación privada de primer nivel. Habían marcado sus registros dentales, puesto alertas en su número de seguridad social y entrevistado a cada amigo y conocido que tenía. «Está furioso, Isa», le dijo Javier una noche, con voz sombría. «Ya no se trata de amor o reconciliación. Se trata de su ego. Lo desafiaste. Desapareciste con lo que él considera su legado. Está tratando esto como una adquisición hostil y está decidido a ganar». El conocimiento era un zumbido constante y de bajo nivel de ansiedad. Estaba viviendo con tiempo prestado. El primer roce cercano ocurrió en su 7º mes. Había conducido a Oviedo, la ciudad grande más cercana, para comprar una cuna. Al salir de la tienda de bebés, lo vio. Un hombre con traje oscuro, apoyado en un coche, fuera de lugar entre los compradores locales. Él no la estaba mirando, pero sus ojos escaneaban la multitud con una intensidad profesional y de búsqueda. Era la misma mirada que siempre tenía el equipo de seguridad de Roberto. A Isabela se le heló la sangre. Agachó la cabeza, apretando su abrigo, y caminó rápidamente en dirección opuesta, su corazón martilleando contra sus costillas. No miró hacia atrás. Se metió en su coche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido, y condujo a casa, tomando una ruta sinuosa e indirecta. Esa noche no pudo dormir. La cabaña, que había sido su santuario, de repente se sintió como una trampa. La calma del bosque ya no era pacífica, era amenazante, lleno de vigilantes invisibles. Era una mujer sola, muy embarazada, a kilómetros de cualquiera que pudiera ayudarla. El desequilibrio de poder del que había huido se sentía más agudo que nunca. Él estaba allí fuera, una entidad vasta y poderosa con recursos ilimitados, y ella
era solo una mujer escondida en el bosque. Miró su creciente colección de pinturas apoyadas contra la pared. Eran honestas y crudas, y llenas de una belleza tranquila que había encontrado en su soledad. Eran la prueba de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Pensó en el bebé, seguro y cálido dentro de ella, una vida sin la mancha del apellido Moncada y su legado sofocante. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago. Pero debajo, algo más se estaba endureciendo. Resolución. Había terminado de ser una víctima. Había terminado de esconderse. Roberto podría ver esto como una batalla por su legado, pero para Isabela era una lucha por el futuro de su hija y por su propia alma. La temporada de calma había terminado. Se acercaba una tormenta, y por primera vez se sintió lista para enfrentarla. El día que Roberto la encontró, el cielo era de un azul brillante e implacable. El invierno se había instalado en Asturias, cubriendo los pinos con una fina capa de nieve y volviendo el aire fresco y limpio. Isabela, con 9 meses de embarazo y sintiéndose tan grande y lenta como una barcaza, estaba en su porche, dibujando la belleza austera del paisaje invernal. Un sedán negro, de aspecto obscenamente caro, crujió por su camino de grava. Estaba tan fuera de lugar en su mundo rústico que por un momento solo sintió confusión. Luego, la puerta del pasajero se abrió, y Roberto Moncada salió. Parecía más delgado, su rostro más duro, las líneas alrededor de su boca grabadas más profundamente. Llevaba un abrigo gris tailoring. Sus zapatos de ciudad se veían ridículos sobre el suelo nevado. Inspeccionó su pequeña cabaña, su expresión una mezcla de incredulidad y disgusto, como si no pudiera comprender cómo ella podía elegir esto, esta miseria provincial, sobre la vida que él le había dado. El primer instinto de Isabela fue correr, cerrar la puerta, esconderse y rogar que se fuera. Pero su cuerpo era pesado, y su espíritu, forjado en meses de soledad y autosuficiencia, se negó a acobardarse. Permaneció sentada en su mecedora, su cuaderno de bocetos sostenido holgadamente en su regazo, su mano descansando protectoramente sobre su vientre hinchado. Ella había fantaseado con este momento, representado 1000 escenarios diferentes en su mente. Ahora que estaba aquí, una extraña y escalofriante calma se instaló sobre ella. Este no era su consejo de administración. Esta no era su oficina. Esta era su casa. Isabela, dijo. No era una pregunta, sino una declaración de adquisición. Había encontrado su propiedad perdida. «Roberto», respondió ella, con voz uniforme, «estás invadiendo propiedad privada». Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Esperaba lágrimas, recriminaciones, una escena dramática. No estaba preparado para esta compostura tranquila e inquebrantable. «Te he estado buscando durante 6 meses», dijo, dando un paso más cerca. Estaba preocupado. La mentira era tan descarada, tan insultante, que ni siquiera le picó. «No, no lo estabas», dijo ella, con la mirada firme. «Estabas enfadado porque perdiste el control. No finjas que se trata de otra cosa». Se detuvo. Su ofensiva de encanto corporativo golpeó una pared de ladrillos. Cambió de táctica. «Esto es una locura, Isa. Vivir aquí en... esto. Mírate. Esta no es la vida para ti o para mi hijo». «Ahí te equivocas», dijo ella, finalmente poniéndose de pie. Un movimiento lento y deliberado. El volumen total de su embarazo ahora era imposible para él de ignorar. Ella ya no era solo la esposa que se había ido. Era la madre de un niño a punto de nacer. «Esta es la primera vida real que he tenido en años. Y este es mi hijo, Roberto.
Perdiste tu derecho a cualquier reclamo sobre ese título en un sofá de cuero con Carmen Vidal. Su rostro se tensó. Dio otro paso, su voz cayendo al tono bajo y amenazante que usaba para cerrar tratos. Dejemos de jugar. Estoy dispuesto a ser generoso. Podemos dejar todo esto atrás. Despediré a Carmen. Podemos volver a como estaban las cosas. Volverás a Madrid. Tendrás al bebé en el mejor hospital con los mejores médicos. Te compraré lo que quieras. Un nuevo apartamento. Una casa en Marbella. Solo nómbralo. Era su movimiento final. La transacción. Todo y todos tenían un precio. Estaba tratando de comprar a su familia, de borrar su infidelidad con un talonario, y en ese momento, Isabela finalmente entendió su motivo oculto. No se trataba de amor, incluso de reconciliación. Se trataba del bebé. Este niño no era un hijo o una hija para él. Era un heredero, una extensión de su ego, una continuación de la dinastía Moncada que estaba tan obsesionado con construir. Ella y el bebé eran su legado, y su ausencia era una mancha en su imagen pública perfecta. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», dijo ella, una sonrisa triste y compasiva en sus labios. «No hay precio. No puedes comprar esto. No puedes comprarme. Y nunca, jamás controlarás a mi hijo». Su máscara de civismo finalmente se rompió, revelando la rabia narcisista y cruda debajo. «¿Crees que puedes alejar a mi hijo de mí?», gruñó. «Es una niña», dijo Isabela con calma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Un hecho simple que pareció descarrilarlo por completo. Una niña, no el hijo y heredero Moncada que ya había imaginado. «Te llevaré a los tribunales», siseó. «Probaré que eres inestable. Les diré cómo huiste, cómo estás viviendo en la pobreza. Te despojaré de todo. No tendrás nada». Este era el hombre con el que se había casado. No el filántropo encantador que seducía a los consejos, sino este extraño frío y cruel que destruiría a la madre de su hijo para ganar. El miedo con el que había vivido durante meses se había ido, quemado por un fuego feroz y primario. Esta era la osa madre, acorralada y lista para luchar por su cachorro. «Inténtalo», dijo ella, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «No soy la misma mujer que salió de tu oficina, Roberto. No soy tu posesión. Y este bebé», dijo con la mano en el estómago, «no es un activo de Moncada. Es mi hija, y la protegeré de ti, cueste lo que cueste». La dinámica de poder se había invertido irrevocablemente. Él tenía todo el dinero, todos los abogados, toda la influencia. Pero ella tenía algo que él quería y que nunca, jamás podría forzar. Ella y su hija. Ella tenía todo el poder real, y ambos lo sabían. Derrotado por ahora, Roberto la miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Había venido aquí esperando encontrar a una mujer rota y desesperada que pudiera manipular fácilmente. Había encontrado a una reina por derecho propio, gobernando sobre un reino pequeño y humilde que nunca podría conquistar. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta. Se subió a su sedán negro y se alejó, dejando huellas en la nieve y una nube de humo en el aire limpio de la montaña. Isabela se quedó en el porche, mirando hasta que se fue. Su mano nunca dejó su vientre. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra no había hecho más que empezar. La partida de Roberto no trajo paz. Trajo la furia fría y calculada de un rey frustrado. En una semana, llegaron los primeros papeles legales, entregados por un desconcertado mensajero local. Era una petición de custodia de emergencia, un documento lleno de afirmaciones viciosas y fabricadas.
pintaba a Isabela como una mujer emocionalmente volátil y mentalmente inestable, que había puesto en peligro imprudentemente a su hijo, no nacido al huir y vivir en condiciones inadecuadas. El equipo legal de Roberto, el mejor y más despiadado que el dinero podía comprar, había declarado oficialmente la guerra. Isabela, sin embargo, estaba lista. En el momento en que el coche de Roberto desapareció por su camino, llamó a Javier. «Me encontró», había dicho, con voz firme. «La guerra está aquí». Javier, fiel a su palabra, se había estado preparando. Ya había conectado a Isabela con una abogada de derecho de familia formidable y astuta en Asturias, una mujer llamada María Sánchez, que tenía reputación de luchar por los desfavorecidos. Juntas, lanzaron una contraofensiva. Antes de que Roberto pudiera entregar sus documentos, ellas solicitaron el divorcio en el Tribunal de Asturias, citando adulterio. Adjuntaron una declaración jurada de Isabela, detallando los eventos en su oficina, junto con una solicitud de orden de alejamiento. No solo se estaban defendiendo, estaban atacando. Las siguientes semanas fueron un borrón de maniobras legales, llamadas telefónicas frenéticas y una creciente ansiedad. Los abogados de Roberto intentaron trasladar el caso a Madrid, donde su influencia era mayor. María luchó contra ellos en todo momento, argumentando que Isabela era residente legal de Asturias. El estrés era inmenso, e Isabela sintió el peso de ello todos los días. Su fecha de parto se acercaba, y la perspectiva de dar a luz mientras estaba envuelta en una brutal batalla legal era aterradora. ¿Crees que un acuerdo de divorcio puede realmente sanar el corazón de Isabela? ¿O su paz ya depende solo de ella misma? Comenta si el dinero puede comprar la felicidad después de una traición. Su redención no fue un momento dramático, sino una molienda lenta y diaria. Fue elegir comer una comida saludable por el bebé, cuando todo lo que quería hacer era acurrucarse en la desesperación. Fue tomar sus vitaminas prenatales, salir a caminar al aire frío y obligarse a pintar, incluso cuando sus manos temblaban. Su redención fue en su tranquila e implacable negativa a ser quebrantada. Las mujeres de Villanueva, que antes habían sido extrañas educadas, se convirtieron en su sistema de apoyo silencioso. Dejaban guisos en su porche, se ofrecían a llevarla a las citas y le daban asentimientos de aliento en la oficina de correos, sintiendo una lucha sin necesidad de saber los detalles. Una semana antes de su fecha de parto, un dolor agudo e intenso le recorrió la espalda. El bebé estaba llegando. Presa del pánico, llamó a su vecina, una mujer mayor llamada Carmen, que la llevó al pequeño hospital comunitario de Oviedo. El parto fue largo y difícil, una manifestación física de la batalla emocional que había estado librando. A través de las olas de dolor, se centró en un solo punto, el rostro del niño por el que estaba luchando. Después de 14 horas, a las 3:17 de la mañana, nació su hija. Era pequeña, con un mechón de cabello oscuro y ojos que parecían albergar una sabiduría ancestral. Mientras la enfermera colocaba el bulto cálido y quejumbroso sobre su pecho, Isabela sintió una ola de amor tan poderosa, tan absoluta, que borró todo el miedo y el dolor. Lo había logrado. Había traído esta vida perfecta e inocente al mundo, sana y salva. La llamó Gracia. 2 días después, de vuelta en su cabaña, Javier llamó. Su voz era diferente. «Está retirando la demanda de custodia, Isa». Isabela se quedó atónita. «¿Qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Estaba jugando para ganar». «Su padre se involucró», explicó Javier. «El viejo. Aparentemente,
Leyó los detalles en nuestro expediente. Lo de Carmen Vidal. El adulterio descarado. Él es de la vieja escuela. No le importa que su hijo sea un tiburón en los negocios. Pero este tipo de escándalo público y desordenado. Arrastrar a una esposa embarazada por el barro. Fue demasiado lejos. Lo ve como una mancha en el nombre Moncada. Le ordenó a Roberto que se retirara. Fue un final anticlimático, casi absurdo, para la guerra. No una victoria en la corte, no un cambio de corazón, sino una decisión de negocios tomada por el patriarca de la familia para proteger la marca. Una semana después, llegó un paquete final de los nuevos abogados de Roberto. Era un acuerdo de divorcio. Era frío, transaccional y brutalmente simple. Él renunciaba a todos los derechos parentales sobre Gracia, a cambio de que su nombre se mantuviera fuera del certificado de nacimiento y un acuerdo de no divulgación permanente por parte de Isabela. Se establecería un fideicomiso para la educación y el bienestar del niño. Proporcionaría apoyo financiero desde la distancia. Pero no quería formar parte de su vida. No había carta, ni disculpa, ni palabra final. Para Roberto, la batalla estaba perdida. El activo dado de baja. Su redención, si es que se le podía llamar así, no fue encontrar su humanidad, sino reducir sus pérdidas. Eligió su nombre, su legado, su imperio sobre su propia hija. Isabela se sentó en su sencilla mesa de cocina, los documentos legales extendidos ante ella, y firmó su nombre, Isabela del Río. Miró a Gracia, durmiendo plácidamente en su Moisés, y no sintió tristeza, sino una profunda sensación de alivio. Gracia crecería sin un padre poderoso y rico, pero también crecería libre de su influencia corrosiva, su amor condicional y el peso de su nombre. Crecería en una pequeña cabaña, rodeada de la calma del bosque y el amor de una madre que había luchado contra un dragón por ella. Y eso, Isabela lo sabía, era una victoria sin medida. 5 años después, la cabaña de Villanueva ya no era un escondite. Era un hogar. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, lienzos vibrantes y expresivos que vibraban con color y vida. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire y cayendo sobre los suelos de madera color miel. El olor a trementina y café recién hecho flotaba en el aire, un perfume de paz y productividad. Isabela del Río ya no era una refugiada. Era una de las artistas más solicitadas de Asturias. Su trabajo, que comenzó como una forma tranquila de terapia, había sido descubierto por una galerista de una ciudad cercana. Sus pinturas, con su honestidad emocional cruda y su fuerza tranquila, resonaron en la gente. No era rica para los estándares Moncada, pero tenía éxito. Era dueña de su cabaña, su coche y su vida. Era libre. Su mayor obra maestra, sin embargo, no estaba en un lienzo. Era una niña pequeña con una melena salvaje de cabello oscuro y los ojos decididos de su madre, que actualmente estaba sentada en una pequeña mesa en el porche, pintando diligentemente un dibujo de una ardilla morada. «¡Mami, mira!», llamó Gracia, sosteniendo su creación. «Es una ardilla especial». «Es hermosa, cariño», dijo Isabela, saliendo para arrodillarse a su lado. «Absolutamente perfecta», sonrió Gracia, una sonrisa que podía iluminar los rincones más oscuros del mundo. Era una niña feliz y resistente, llena de risa y un amor feroz por su madre. No sabía nada de la Torre de Cristal en Madrid, del hombre cuyo ADN compartía, pero cuyo nombre nunca llevaría. Su mundo era esta cabaña, estos bosques
y la certeza inquebrantable del amor de su madre. Javier Gutiérrez siguió siendo una constante en sus vidas. La visitaba cada pocos meses, transformándose de un abogado serio de Madrid a tío Javier, el hombre que daba los mejores paseos a cuestas y siempre traía los dulces más sabrosos. Él era su familia, un vínculo forjado no por sangre, sino por lealtad y amabilidad en un momento de crisis. La veía jugar, luego miraba a Isabela, una mujer orgullosa y feliz tan diferente del fantasma destrozado que había entrado en su oficina hace años, y simplemente negaba con la cabeza con admiración. A veces, a altas horas de la noche, después de que Gracia se dormía, Isabela se sentaba en su porche, mirando las estrellas, y se permitía pensar en Roberto. Ya no sentía ira, solo una lástima distante y clínica. Él tenía todo lo que creía querer: su imperio, su nombre, su ambición desenfrenada. Carmen Vidal se había enterado por los chismes. No duró 6 meses después de que estalló el escándalo. Roberto tenía un elenco rotativo de mujeres jóvenes y hermosas, pero estaba solo. Había elegido un legado de acero y vidrio sobre uno de carne y hueso. Se lo había perdido todo. Los primeros pasos de Gracia, su primera palabra. Mamá, la alegría simple y profunda de sostener la mano de su hija. Su propio viaje había sido una prueba de fuego. La traición casi la destruye, pero como un bosque después de un incendio forestal, una nueva vida había brotado de las cenizas, más fuerte y vibrante que antes. El dolor había sido un crisol, derritiendo las partes frívolas y superficiales de su vida, y dejando solo lo que era real y verdadero: su fuerza, su arte y su hija. Ella se alejó de la fortuna de un millonario, pero había encontrado una riqueza mucho mayor. Se había encontrado a sí misma. Al mirar a Gracia, tan llena de vida y alegría sin mancha, Isabela sabía que no cambiaría nada. Cada lágrima, cada momento de miedo había sido un paso en el camino que la llevó aquí, a esta vida perfecta, tranquila y hermosa, una vida hecha por ella misma, un retrato de Gracia. La historia de Encida Isabela es un poderoso recordatorio de que nuestra mayor fuerza a menudo se forja en nuestro dolor más profundo. La traición y la angustia pueden sentirse como el fin del mundo, pero como ella descubrió, a veces son el comienzo violento y necesario de una vida que es verdaderamente nuestra. Ella se alejó de la riqueza y el poder para encontrar algo mucho más valioso: su propia voz, su propia valía y el amor incondicional de su hija. Su viaje de una esposa destrozada a una artista resistente y próspera nos muestra que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, para elegir la libertad sobre una jaula dorada y para construir un futuro sobre la base sólida del respeto propio. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Isabela? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz y futuro? Comparte tus pensamientos y experiencias similares en los comentarios. Tu historia podría ser la inspiración que otra persona necesita escuchar hoy. No olvides darle a me gusta a este video si te conmovió. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete para más historias de la vida real, de fuerza y redención.